Sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos concede de venir a su casa para poder adorarle y glorificar su santo y bendito nombre. Es un honor estar en la presencia de Dios. Yo meditaba en el último canto que cantaba mi hermana. Qué cántico más profundo, con unas verdades y unas profundidades teológicas impresionantes. Qué inspiración de ese hombre o de esa mujer que hizo ese cántico de parte de Dios. Qué hermoso cántico, diciendo lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que es nuestro Dios. Y nosotros hoy estamos acá adorando ese Dios tan supremo, ese Dios tan sublime que nos tiene en su casa para adorarle, para exaltar, bendecir su santo y bendito nombre. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia, porque no han decaído sus misericordias para con nosotros. Qué lindo es permanecer en sus caminos, donde Él nos guarda, nos suple, nos sustenta, nos ayuda y nos da la fuerza y la valentía para perseverar. No somos nosotros nuestras propias fuerzas, es Él el que nos impulsa, es Él el que nos guarda, es Él el que nos protege. Es Él el que nos tiene en este lugar. Y hoy hemos adorado, hemos cantado a ese poderoso Dios y que nos tiene aquí en esta hora. A mí se me ha asignado el privilegio maravilloso de que es predicar la palabra de Dios. Y así los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a estar leyendo una porción bíblica en la cual esperamos que Dios hable a nuestras vidas, que ellos se dirijan a nuestros corazones, porque no soy yo, sino Dios el que va a hablar a nuestras vidas, esperando que Él sea que ilumine nuestras mentes, nuestros pensamientos, que ilumine todo nuestro entendimiento para que la palabra entre en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo que nos hace entender, que nos hace comprender su palabra, porque de parte de nosotros no hay manera, no hay forma de poder entenderla y comprenderla. Así que vamos a estar leyendo lo que es Juan 5:39 y quizás el versículo 40. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Me contestan con un amén cuando todos lo tengan. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bendito sea su nombre. Vengamos en palabras de oración, que sea Dios hablando a través de mi vida, que sea Dios dirigiéndose a sus corazones. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites estar en tu casa, porque nos permites en este momento, Dios mío, acercarnos a tu presencia. Aquí estoy delante de tus ojos en esta hora, Padre de la gloria. Te pido que ilumines mi mente, que ilumines mi entendimiento y que seas tú hablando la vida de tu pueblo. Acuérdate, Padre amado, no te olvides que solo soy polvo y nada más. No te olvides, Dios mío, que simplemente soy un hombre al cual, Dios mío, tú le has encomendado este privilegio. Pero yo humanamente no tengo palabras que decirle a este pueblo. Solamente tú, Padre de la gloria. Te pido en esta hora que me respaldes, Dios mío, que me des la gracia, Dios mío, que me dirijas en esta hora, que seas tú hablando a tu pueblo mediante mí, y que seas tú, Dios mío, impactando vidas, impactando corazones. Cumple el propósito con el cual tú enviaste esta palabra. Cumple el propósito, Dios mío, con el cual tú pusiste esta palabra en mi corazón. Todo te lo pido en tu nombre, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito su nombre. Pueden tomar sus asientos. Les confieso que esta mañana o este día es el día que he extrañado más a mi pastor. He extrañado verlo ahí dándole las últimas notas y los últimos retoques a su sermón, porque es bonito estar ahí esperando que él suba a este lugar. Pero en este día se me ha encomendado este privilegio a mí. Así que esperamos que Dios sea el que se dirija a sus vidas, a sus corazones. Porque la palabra de Dios es la que alimenta el alma, la que alimenta el espíritu, aquella que nos impulsa cada día a seguir adelante. En esta hora vamos a estar tratando un tema que se llama la palabra de Dios, un tesoro invaluable. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es un tesoro invaluable? Espero que Dios sea dirigiéndome. Vamos a hablar de ciertas características de la palabra de Dios, características únicas de la palabra de Dios. Y luego los dirigiremos a ciertos puntos en la cual la palabra de Dios es la que nos ayuda. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ayuda en nuestro camino espiritual. La palabra de Dios cómo es útil para nuestra vida, para seguir adelante, para permanecer en nuestros caminos.
esperando que al final de este sermón salgamos amando esta palabra, salgamos anhelando leer esta palabra, salgamos anhelando escudriñar esta palabra, salgamos de este lugar deseando amar esta palabra. Y espero que Dios se dirija a sus mentes y a sus corazones. Así que en este momento comienzo con una breve explicación. Sabemos que es algo invaluable, que es un tesoro invaluable. Es aquello a lo cual no le podemos dar un valor, a lo cual no le podemos asignar un valor, porque tiene demasiado, tal vez, aprecio histórico, porque tal vez vale tanto para una persona o para un país o para una sociedad. Algo invaluable. La religión católica, o lo que se conoce como el Vaticano, tiene reliquias que les preguntan: ¿cuánto vale esta reliquia? Ellos contestan simplemente: no tiene precio, es invaluable. Tiene un valor religioso para ellos que no le pueden poner precio. Hay autos antiguos que tal vez les pudieran asignar un precio, pero no les asignan un precio porque dicen: no les podemos poner precio, porque tiene un valor histórico inigualable. Y es algo que no tiene valor, no le podemos poner un precio. Así, de la misma manera, la palabra de Dios es algo que no le podemos poner un precio, no le podemos poner un valor. Y usted me puede decir a mi hermano: pero yo por mi Biblia di $50, $60, $100. Eso pagaste tú por el precio de la imprenta, eso pagaste tú por el material que se creó. Pero yo te pregunto: ¿cómo le puedes poner tú valor, un precio a los escritos que están dentro de este libro? ¿Cómo le puedes tú asignar un valor a esto? ¿Cómo puedes tú decir: estas letras, estas escrituras, esta palabra que está aquí tiene un precio, vale millones? ¿Cómo le puedes decir tú a la palabra de Dios tiene un precio? No le puedes asignar un valor. Este es un tesoro invaluable, y espero que durante el transcurso de este sermón vayamos viendo por qué es un tesoro invaluable, y así se lo vaya impregnando en nuestro corazón el amor a este libro santo, el amor a esta palabra que nos guía hacia la vida eterna, que nos guía al camino correcto. Bendito sea su nombre. Sabemos, mire, para tener esta Biblia tal como la tenemos, han pasado procesos muy largos, procesos de los cuales que a veces los desconocemos, y cuando los vemos decimos: ¿cómo pudo llegar esta palabra tan elaborada, tan bonita, tan perfecta, ahora dividida por libros, dividida por capítulos, por versículos? Ahora tienen hasta comentarios bíblicos. En el principio no era así. En el principio esta palabra no estaba así. En el principio eran elaboradas rollos gigantescos en los cuales se escribía la palabra de Dios. Unos eran elaborados de pieles, otros se conocían como papiros, otros donde se extendían pergaminos inmensos. Imagínese usted el libro de Génesis, tan inmenso que es. Imagínese un pergamino grandote. No era como la tenemos hoy. Ha pasado procesos en los cuales se ha venido Dios elaborándola, para que la tengamos hoy como la tenemos. Pero en el principio no era así. En el principio la palabra estaba de diferentes maneras, y no estaba en los idiomas que lo conocemos ahora. Sabemos que estaba en los idiomas hebreo, griego y arameo. En eso se estaba escrito, pero no como la tenemos ahora en este lugar, que la tenemos de una manera que no hay forma como no podemos tal vez entenderla o estudiarla, porque se nos facilita. Sabemos que fue escrita ya aproximadamente en un periodo de 1600 años, escrita por 40 autores diferentes, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Todos inspirados por el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, este libro estando escrito durante todo ese periodo, pero siempre no perdió la cordura, no perdió un hilo en el cual se venía definiendo aquellos escritos que Dios quería que quedaran establecidos. 40 personas diferentes la escribieron, 40 personas diferentes, pero no se contradice en ninguna manera. Siempre con una línea perfecta. Si usted compra un medicamento y lee la etiqueta y dice: sí, te va a quitar el dolor de cabeza, pero también vas a tener efectos secundarios. Se contradicen entre ellos. Te va a curar algo, pero te va a causar otro dolor, otra enfermedad. Así son los medicamentos, así son cualquier escritura que a veces lee. Usted dice: bueno, aquí dice una cosa, pero aquí dice otra. Se contradice. La palabra de Dios no se contradice de ninguna de las maneras. La palabra de Dios siempre está firme, en una línea, la mantiene una línea. Que nosotros no la sepamos interpretar es otra cosa, pero que la palabra de Dios no se contradice. Esa es una característica maravillosa de la palabra de Dios. Al principio la palabra de Dios, la primera Biblia conocida, ya elaborada, ya con los primeros libros, ya teniéndola en una forma parecida a esta, se conocía como la Septuaginta, que era la primera Biblia, que prácticamente tenía los libros del Antiguo Testamento y algunos libros apócrifos, pero que fueron conocidas también como la Biblia de los 70, en honor a los 72 eruditos que le escribieron, solo que se redondea a 70.
Eran 6 de cada tribu. Esa fue la primera Biblia que se tenía como elaborada de esta manera. De una manera en la cual ya podían tener los libros detrás de uno, otro. Al principio no era así. Después vino otra traducción que se conoce como la Vulgata Latina, que es una traducción del griego y hebreo a latín. Esa fue en el año, lo que es en el siglo IV, escrita por San Jerónimo. Así venía el proceso, amados hermanos. Así ha venido la Biblia. Esa sí ya estaba elaborada, completa, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y así venía la Biblia para que llegara a nosotros poco a poco. Poco a poco. Hay periodos en los cuales tú dices, ¿dónde estaba la palabra de Dios? No la encontramos, había una corrupción de falsas enseñanzas. En el tiempo de Lutero, ¿sabe qué? Las únicas personas que podían leer la Biblia son los que estaban en los monasterios. Lutero, el gran reformador, para poderla leerla, ¿sabe que la Biblia estaba en el monasterio? Estaba encadenada, amarrada. Él tenía que ir a ese cuarto y estar allí para poder escudriñarla, para poder leerla. La gente común y corriente no tenía acceso a ello y solamente estaba escrita en latín. Mire cómo ha venido la Biblia, mire cómo ha venido esta palabra santa. Muchos han querido destruirla, muchos han querido detenerla, pero no han podido, porque Dios la ha mantenido allí. Características impresionantes de la Biblia. Hay aproximadamente unas 300 profecías en el Antiguo Testamento. Imagínense, unas 300 profecías en las cuales se cumplieron cientos de años después. Dicen los que estudian estas cosas, dicen, las probabilidades para que estas profecías se cumplan simplemente no existen. Y se han cumplido una tras otra, al pie de la letra, al pie de la letra. Nosotros las estamos viendo cumplidas hoy en día. Hay profecías mesiánicas que se cumplen, una gran cantidad, que se profetizaron, se dijeron años atrás, pero se están cumpliendo hoy. En diferentes tiempos, diferentes personas las expresaron, pero se han cumplido. La palabra de Dios, teniendo esas cosas únicas que las personas las ven, las analizan y dicen, ¿cómo pasó? ¿Cómo está pasando? Tenemos el nacimiento de Jesús en Belén, profetizado por Miqueas unos 800 años anteriores, y se cumplió en Mateo 2:1. En Miqueas dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, dice, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá, dice el Señor, en Israel, y sus salidas serán desde el principio de los días de la eternidad, dice. Allá fue profetizada hace 800 años. Y mire qué maravilloso. En Mateo 2:1 se cumple la profecía. 800 años después, dice, cuando Jesús nació, dice, en Belén, dice, de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, cumpliéndose aquella profecía que había sido dictada hace 800 años. Mire qué maravillosa la palabra de Dios, cumpliéndose de una manera maravillosa. El nacimiento de Jesús en una virgen, dice. En Isaías 7:14, allá se profetizó, dijo, por tanto, dijo, el Señor os dará señal de, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía en 800 años, 50 más o menos, se dio. Y se estaba cumpliendo en Mateo 1:18. Después que pasaron todos esos años, la palabra de Dios dice, el nacimiento de Jesucristo, dice, fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. Pasando tantos años, amados, que la profecía había sido dictada ya, y después se está cumpliendo. La palabra de Dios, amados, no falla, no se equivoca. La palabra de Dios está allí siempre. Miren las veracidades de la palabra de Dios. Mire qué maravillosa la palabra de Dios. Otra característica, la palabra de Dios tiene todos los récords de un libro que puede haber tenido. La palabra de Dios es el libro más vendido del mundo. Mire qué cosa más maravillosa. 5 a 7 mil millones de Biblias vendidas, amados hermanos. Tiene todos los récords. La palabra de Dios es el libro más perseguido, el libro más desacreditado, el libro más leído, el libro más traducido, el libro que lleva años vigente. Hay muchos libros famosos que solo permanecen un tiempo, que están allí y los anuncian y la gente hace algarabía porque salió el libro de fulano. Pero pasa un tiempo y desaparece. Pasa un tiempo y ya la gente ya no le presta atención. Esta palabra de Dios lleva años vigente. Esta palabra de Dios lleva años vigente, permaneciéndose allí como el libro más seguido, el libro más perseguido, el libro más leído, el libro que la gente anhela destruir más, pero no pueden porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios vivo, la palabra del Dios viviente, hermanos. ¿Qué libro se puede igualar a eso? Ninguno en absoluto. Es el único libro. Es el único libro que posee todos los récords que un libro puede poseer. La Biblia es sencilla, hermano, y simple de entender y comprender. ¿En qué sentido? Todos la podemos entender.
Todos la podemos comprender, no importa. No importa cómo sea la persona, si es una persona que no sepa leer, que no sepa escribir, si es una persona analfabeta, si es una persona de bajos recursos. Si el Espíritu Santo entra en su corazón, esa persona puede entender este libro santo. Esa persona la puede comprender. Esa persona puede saber los escritos, los tesoros que están dentro de ella. Yo le pregunto a ustedes, mire qué cosa más maravillosa. ¿Qué tipo de personas sabemos en este lugar? Yo pregunto, ¿cuántos filósofos sabemos? ¿Cuántos científicos sabemos? ¿Cuántas personas de renombre sabemos? ¿Cuántos físicos sabemos aquí? ¿Cuántos químicos sabemos aquí? Ninguno en absoluto. ¿O sí sabemos alguno de ellos? No creo. ¿Sabe qué tipo de personas sabemos aquí? Y no lo digo con menosprecio, lo digo porque es una realidad. Amamos nuestro trabajo. Aquí hay ruferos, aquí hay fraimeros, aquí hay concreteros, saigreros, trimeros, ruferos, pintores, de todo tipo. Ese tipo de personas somos acá. Que para la gente, amados hermanos, muchas veces no valemos nada. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos ha iluminado nuestro entendimiento. El Espíritu Santo ha iluminado nuestro corazón. Y ¿sabe qué? Podemos entender esta palabra. Podemos comprenderla. Podemos saber las cosas maravillosas que Él tiene para con nosotros. Su palabra, amados hermanos, la podemos entender, la podemos comprender. Porque el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos hace ver esas cosas maravillosas que hay dentro de ella. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 26, 28. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, dice, no soy muchos sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, dice, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Allí estamos nosotros, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, dice. Y lo débil del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los fuertes, dice. Lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado escogió Dios, dice. Y lo que no es, para deshacer lo que es. En esa categoría estamos nosotros, en aquellos amados hermanos que tal vez no somos de renombre, tal vez no somos personas con grandes títulos, pero sí somos personas que nos hacemos de llamar hijos de Dios, que somos personas herederos del trono de Dios, herederos de aquellas mansiones maravillosas, y que podemos entender esta palabra maravillosa porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender los tesoros que están dentro de ella. Por eso en nuestro corazón, amados hermanos, debería haber ese aliento cada día que leemos esta palabra. Debería haber siempre ese anhelo de estudiarla, ese anhelo, amados hermanos, de poder apreciarla cada día más, porque a nosotros, amados, siendo tales como somos, se nos ha permitido, amado, descubrir las cosas maravillosas que hay dentro de este libro, hermano. Y eso solo se lo atribuimos al Espíritu Santo que mora en nosotros. También la palabra de Dios no es un libro filtrable. Todo el libro que usted lea, así sea del escritor más famoso que sea, así sea de Calvino, de Lutero, así sea de todos esos hombres famosos escritores de la Biblia, ¿sabe qué? Usted lee esos escritos y ¿sabe qué hace usted? Usted va a la palabra de Dios para confirmar que lo que ellos escribieron es cierto. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted no se va a ningún otro libro para confirmar lo que está aquí. Es verdad, es real. Esta Biblia no fue hecha para ser comprobada, sino para ser creída, porque es la voz del mismo Dios, es la voz del Altísimo que está plasmada en este libro. Mire qué maravilloso es este libro. Que no importa que tantas cosas hayan pasado, no importa que tanto la hayan querido destruir, pero sabe que sigue allí firme, sigue allí cumpliéndose cada día que pasa este libro santo se cumple. Han pasado miles de años, amado, y no pierde su eficacia, no pierde su poder. Nadie ha podido detenerla. A pesar de los ataques, sigue vigente hasta el día de hoy. Y ha pasado procesos en los cuales han querido destruirla. En los tiempos del comunismo trataron de destruirla. Fueron miles y miles de Biblias quemadas. Junto con ellos las personas que las tenían también. Fueron torturadas, asesinadas y quemadas las Biblias. Gente que juró y prometió detener el Evangelio, detener la predicación del Evangelio. Pero no pudieron hacerlo porque la palabra siempre se siguió cumpliendo. Allá está el Areópago, allá donde el apóstol Pablo se soltó aquel discurso maravilloso, amados hermanos, frente de aquellos filósofos epicureos y estoicos, en los lugares que era la cuna del conocimiento, el Acrópolis, el Partenón, donde filósofos como Platón, Sócrates se paraban a hablar de grandeza, se paraban a hablar de cosas maravillosas, amados, donde hablaban de aquellas novelas, de aquellos escritos, lugares, amados hermanos, que eran los íconos del conocimiento, donde todos querían estar en esos lugares, donde todos querían un asiento para poder escuchar a esos hombres hablar de grandeza, hablar de filosofía, pensamientos nuevos. Pero ¿sabe qué pasó con el tiempo? Esos lugares son reducidos a escombros hoy. Están llenos de polvo, son museos, perdieron su valor, perdieron su grandeza, perdieron su poder. Pero ¿sabe qué, amados hermanos?
Hay algo que no ha perdido su poder. Hay algo que no ha perdido su poder y es la palabra de Dios. Han pasado años y años, amados hermanos, y esta palabra sigue cambiando vida. Esta palabra sigue impactando el mundo. Esta palabra sigue transformando corazones. Esta palabra sigue levantando al caído. Esta palabra se sigue necesitando en el mundo. Esta palabra se sigue predicando en los púlpitos. Y consecuencia de todo eso somos nosotros que estamos reunidos en este lugar. Porque un día el Espíritu Santo vino a nuestros corazones, iluminó nuestro entendimiento, iluminó nuestro corazón y hoy la podemos entender. Hoy podemos apreciar lo maravilloso que es estar aquí, lo maravilloso que es estar aquí. Su palabra dice en Isaías 48, séquese la hierba, dice, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El cielo, dice Mateo 24:35, y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice, no pasará. Mire qué maravilloso. Años y años han pasado. Hombres de renombre han desaparecido. Lugares maravillosos donde se exponían temas, amados, que todo el mundo quería escuchar, quedaron en el olvido. Pero más sin embargo la palabra sigue acá. Sigue todavía, han pasado miles de años, se sigue predicando, se sigue anunciando, sigue cambiando vida, sigue transformando los corazones de las personas. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Esa es la palabra maravillosa que cambia nuestros corazones, que los ha impactado un día a nosotros y hoy estamos en este lugar. No porque seamos buenos, no porque seamos grandes personas, sino porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Se nos anunció el Evangelio y el Espíritu Santo alumbró nuestro entendimiento, nuestro corazón, y hemos entendido esta palabra, este libro santo. Ahora los podemos preguntar. Al ver y escuchar todo esto podemos decir, hacernos preguntas como esta: ¿qué es la Biblia? ¿A qué se debe tan admirable influencia? Porque muchos han dado su propia vida antes de negar su veracidad. Porque ella posee el poder tan especial para hallar al hombre a su vida en rectitud, en integridad y valores morales. ¿Por qué? ¿Por qué causa todo eso en el hombre? Nos podemos preguntar qué pasa. ¿Por qué este libro? ¿Por qué esta palabra es así? Miren lo que dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero, dice, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que esta palabra no es un libro cualquiera. Usted me puede decir cualquier libro que me pueda decir, de cualquier hombre como William Shakespeare, como Homero, como Julio Verne, como Miguel de Cervantes, hombres que han escrito libros famosos. ¿Sabe qué? Todo es una inspiración del hombre, una inspiración de un hombre, nada más. Simplemente un hombre que se le ocurrió, un hombre que tal vez estaba enamorado y escribió una historia, inspiración humana. Pero esta palabra no. En esta Biblia, amados, hay un poder sobrenatural de Dios. En estas líneas, amados hermanos, están escritas las palabras que salieron del Altísimo de los cielos. No son letras de hombres, sino son inspiradas por el Espíritu Santo. Son letras inspiradas por el mismísimo Dios que han quedado plasmadas para nuestro beneficio. Esa es la palabra de Dios. Ese es este libro santo. Por eso tiene ese impacto tan maravilloso. Por eso impacta la vida del hombre. Por eso cambia los corazones. Ahora bien, veamos algo. Entramos a una parte donde podemos ver cómo Dios ha dejado para nuestro beneficio la palabra de Dios. Cómo nos es útil para nosotros. Cómo nos es útil para nuestra vida cristiana. La palabra de Dios como martillo que quebranta la roca. ¿Cuántos creen eso, que la palabra es un martillo que quebranta la roca? Todos conocemos un martillo, sabemos qué es. Lo conocemos, los hemos utilizado. Sabemos que se utiliza en la construcción, en la demolición. Cuando vemos algo fuerte que no lo podemos mover con nuestras manos, y cuando lo referimos a martillo, pongamos que es el martillo, lo que se conoce como marro. Sabemos, agarramos el marro y sabemos que necesita más fuerza, lo utilizamos y sabemos que con eso se soluciona el problema. Y mire la similitud que hace, la comparación que se hace de la palabra de Dios, como martillo que quebranta la roca. En Jeremías, el profeta dice, el profeta que tuviere un sueño, dice, cuente el sueño, dice, y aquel a quien fuere mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera, dice. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra, dice, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca.
En el tiempo de Jeremías, amados hermanos, en el capítulo 23 había un solo desorden allí, hermano. Sabemos que Jeremías profetizó que el templo sería destruido, que Jerusalén sería llevada cautiva, y profetizaba al pueblo. Les decía la verdad, les decía la realidad, pero en medio de todo eso se levantaban falsos profetas que profetizaban mentiras, que decían: yo soñé, Dios me dijo en el corazón, habló a mí, pero Dios no había hablado nada. Y Dios les decía: ustedes profetizan en mi nombre, pero más sin embargo yo no he dicho nada a través de ustedes, decía. Ustedes me salieron a mí peor que Sodoma y Gomorra. He hallado maldad, les decía, en ustedes los profetas y los sacerdotes, les decía. En este capítulo, amado, ataca toda esa falsa enseñanza, toda esa falsa profecía. Y aquí en lo que es Jeremías 23, 28, 29, primero dice, refiriéndose a la palabra de mentira con la palabra del profeta que de verdad Dios hablaba mediante él. Dice, ¿qué tiene que ver la paja? Hablando de la palabra. La paja, la palabra, la profecía, mentira. La paja es basura, no significaba nada. Y él lo comparaba con la paja, la comparaba con el trigo, que es el que da vida, que alimenta, que fortalece, decía, haciendo una comparación. Y después se refiere, compara también usando metáforas, diciendo, la palabra es como fuego también, decía. Miren las comparaciones de la palabra de Dios. Y luego salta esta parte de la cual vamos a hablar. Dice, la palabra también es como martillo, dice, que quebranta la piedra. ¿En qué sentido la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra? Mire, lo que es el martillo sabemos que se utilizaba, como ya dije, en la construcción, demolición. Los mineros en la antigüedad lo utilizaban también, quebrando la roca para buscar los tesoros. Un martillo. No utilizaban otra cosa, simplemente un martillo, porque era lo más ideal para quebrantar la roca. ¿Con qué más usted puede romper una roca? Difícilmente con otro objeto. Y entonces aquí la compara con eso, mire. Los escultores también lo utilizan para darle forma a la roca, al mármol, quitándole las impurezas. Dándole forma a aquella roca que tiene muchas impurezas, que no parece todavía nada, pero poco a poco el escultor le va dando forma, quitándole lo que no le sirve, quitándole lo que no le sirva. Aquella piedra, el mármol es una piedra también, y está el escultor también, utilizando el martillo, quitando aquello que no le sirve por acá, por acá. Poco a poco aquella piedra en bruto se va convirtiendo en una hermosa obra de arte, maravillosa. El escultor con paciencia estuvo allí con el martillo, quitando lo que no le servía. Mira, así es la palabra de Dios. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver poco a poco cómo nos sirve a nosotros. El escultor quitando las imperfecciones. Esto lo podemos ver de dos puntos de vista, trayéndolo nosotros. La palabra de Dios es capaz de transformar cualquier corazón duro del hombre, inconverso, sin importar su situación. Hablando de los inconversos. Sabemos que hay personas, amados, atadas a los vicios, al alcoholismo, a la droga, juegos de cartas, todo tipo de pecado inmoral. ¿Y sabe qué? Usted los puede aconsejar, usted les puede decir lo que quiera y no cambian por nada. Allá está mamá aconsejando a su hijo, aconsejando el hijo más rebelde, el hijo más rebelde. Allá están sus padres aconsejándolo. Allá está la esposa aconsejando, diciéndole a su esposo esto, lo otro, impartiendo consejos, pero su esposo no cambia. No hay nada que lo haga cambiar. Allá están sus hijos llorando por sus padres. Cambia tu parecer, cambia tu estilo de vida, cambia cómo vives. Nos hace daño, nos lastimas. Aquel hombre no cambia ni por el consejo de su madre, ni por el consejo de sus padres, ni por el consejo de su esposa, ni por el consejo de sus hijos. No cambia de la manera. Aquellos consejos simplemente les resbalan. Pasan años y aquel hombre sigue todavía allí. Hay muchas personas que aún son internadas a centros de rehabilitación en las cárceles. Alcohólicos anónimos, un tiempo cambian, luego salen de ese lugar y vuelven a caer, amados hermanos. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué? Aquel corazón duro, amados hermanos. Aquel corazón duro no le importa el dolor de la madre, no le importa el dolor del padre, no le importa el dolor de los hijos, no le importa. Aquellas personas no cambian. Aquellas personas siguen iguales, amados hermanos. Pero mire qué maravilloso. Un día la palabra entra en sus corazones. Un día escuchan la predicación de la palabra. Y aquel corazón tan duro que nadie lo podía cambiar. Aquel corazón tan duro que ni los consejos de mamá y de papá lo podían cambiar. Un día entra la palabra de Dios y transforma aquella vida. Transforma aquel corazón. Cambia aquel espíritu de maldad que había en ellos. Y lo transforma en un corazón puro. En un corazón sincero. En un corazón que ama a Dios. Y tú te preguntas, la gente se pregunta cuando lo ven, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó aquel hombre que tenía vicio? Aquel hombre que nadie daba nada por él o por ella. Aquel hombre que pasaron años y nunca cambió. ¿Qué pasó? La palabra de Dios lo impactó un día y transformó su corazón. Aquel corazón duro que nada lo hacía cambiar. Un día la palabra de Dios lo quebrantó como martillo que rompe la roca. Quebrantó aquel corazón que nadie lo hacía cambiar.
Hay personas que han vivido por años así y que al instante cuando escuchan la palabra de Dios son transformados. Pero hay otros que no. Pasan años impartiéndole la palabra de Dios. Años predicándole la palabra de Dios. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pasan años y papá y mamá están ya decepcionados. Aquel hijo no cambia. Aquella hija no cambia. Aquella hija no vuelve a los caminos. Aquel hijo no vuelve a los caminos. Años. Pero ¿sabe qué? Como le digo, el minero está en la mina, amado, con el martillo. No crea que la roca se rompe al primer golpe que le da. El minero pasa horas, amados hermanos, ahí dándole a la roca. Se cansa, se fatiga. Aquel hombre cansado, hermano, puede darle hasta 50 golpes hasta que se rompa. La palabra de Dios es así. Aquella roca, déjame decirle que no se rompe por el golpe número 50. Se ve que le da el primer golpe al minero y no pasa nada. Le da 10 golpes y se ve que no pasa nada, pero dentro de aquella roca está pasando algo. Se está fragmentando por dentro. Van 30 golpes y por fuera no se nota, no se ve, pero por dentro se está fragmentando. Van 40 golpes y poco se nota por encima, pero por dentro cada día se fragmenta más. Cada día está pasando algo dentro de aquella roca. Está el golpe número 49 y aquella roca poco se ve dañada, pero por dentro está a punto de quebrarse. Le pega el minero el golpe número 50, aquella roca se rompe en 1000 pedazos. Y el minero dice, lo logré. Déjame decirle, no fue el golpe número 50 que rompió la roca. El golpe número 50 fue la consecuencia de los 49 golpes anteriores. Así trabaja la palabra de Dios. Tu mamá, tu papá, tu esposo, no dejes de predicar el evangelio a tu hijo. No dejes de predicar el evangelio a tu esposa. No dejes de predicar el evangelio a tu amigo, a tu amigo. Un día esa palabra va a quebrantar ese corazón. Un día esa palabra va a transformar ese corazón. Un día tu hijo va a regresar. Un día tu hija va a regresar. Un día tu esposo va a ser impactado con la palabra de Dios. Y ese corazón va a ser transformado. Porque esta palabra a veces necesita paciencia. Paciencia, constancia. Constancia. La roca no se rompió por la prisa, la roca se rompió por la constancia del minero. Así también el corazón de tu hijo, el corazón de tu hija, el corazón de tu esposo se va a romper por la consistencia que tú tengas en predicar el evangelio, en anunciar la verdad. Tú has sido llamado solamente para predicar el evangelio. El que va a transformar la vida, el que va a transformar el corazón es Cristo Jesús, así como te lo transformó a ti un día. De la misma manera que un día tú viniste a los caminos del Señor, un día puede venir, porque la palabra de Dios a veces requiere paciencia. Así trabaja, tanto en los inconversos, la palabra de Dios, y como nosotros, también trabaja como martillo. Hemos visto cómo personas que no conocen a Dios son impactadas con el poder de la palabra de Dios, al instante o con tiempo. En nosotros actúa como martillo de diferente manera. Así como mencionaba que el escultor está allí, poco a poco, está dándole aquella piedra en bruto, transformándola. A nosotros también constantemente. La palabra de Dios nos transforma. Lo transforma poco a poco. Poco a poco está allí dándolo. Se predica aquí. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, está aquel martillo, quitando impurezas de nuestro corazón, quitando cosas de nuestro corazón, quitando cosas que no le agradan. Poco a poco, aquella palabra de Dios martillando. Aquí hay cosas que no me agradan, soy orgulloso, la palabra de Dios me lo quita. Soy envidioso, la palabra de Dios por acá me pega. Soy de aquellas personas, amados, que me gusta hablar de los demás. Ahí está la palabra, mire, amado, como martillo, quitando imperfecciones de nosotros. Me gusta mentir, ahí está la palabra, amados hermanos, como martillo, quitando aquella persona que antes, amados, tenía tantas deficiencias. Poco a poco, mire, progresivamente aquella persona se va convirtiendo en una persona a la imagen de Cristo. Porque hemos sido llamados a anhelar la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Tal vez nunca lo alcancemos, pero es nuestro llamado. Y la palabra de Dios sirve para moldearlo. La palabra de Dios sirve para quitar aquellas impurezas, para quitar aquellas cosas que no le agradan, como ese martillo, como ese escultor está allí. Amados hermanos, la palabra de Dios quitando todas aquellas cosas que no le agradan. Poco a poco, amados, vamos mejorando. Poco a poco vamos mejorando, amados hermanos, cambiando nuestro estilo de vida, cambiando aquellas cosas que necesitamos cambiar para agradar a nuestro Dios. Estamos allí. Hay cosas que ni nos damos cuenta, ya se nos fueron. Ni cuenta nos dimos cuando dejamos de practicar ciertas cosas. Antes las practicábamos quizás todos los días o toda la semana, pero poco a poco, y tú te preguntas qué pasó. Fue la palabra de Dios. La palabra de Dios que tanto se nos predica en este lugar. La palabra de Dios que se nos anuncia en este lugar, moldeándolos a nosotros, como ese martillo del escultor. ¿Y sabes qué? Qué maravilloso es eso, tener esta palabra. ¿Qué haríamos sin esta palabra?
nosotros los cristianos, ¿a dónde iríamos? ¿Por dónde estaríamos vagando si no tuviésemos esta instrucción? Si no tuviéramos este libro que nos instruye, este libro que nos corrige. La palabra de Dios, 2 Corintios dice, 3:18 dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Poco a poco, amados hermanos. Poco a poco la palabra nos moldea. Poco a poco la palabra nos corrige, como ese martillo del escultor. Eso es utilidad. La palabra ha quedado para nuestro beneficio en esa manera. Tanto para el inconverso como para nosotros. Como ese martillo que rompe la roca, que nos corrige, que quita las impurezas, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Hemos visto cómo actúa la palabra de Dios como un martillo que quebranta la roca. Ahora veamos la palabra de Dios. También sirve como espejo para hacernos ver nuestra condición espiritual. Sirve de esa manera la palabra de Dios en nuestras vidas como espejo para hacernos ver nuestra condición espiritual. Todos conocemos los espejos. Todos tenemos un espejo, o muchos. Tal vez en el cuarto, en el baño, en la sala, en la cocina. Las damas les gusta verse en los espejos. ¿Por qué? Porque nos gusta verlos. Y solo a través del espejo podemos ver nuestro reflejo, nuestra apariencia física. A través del espejo. Nos miramos ahí, estamos atentos. Está la dama viéndose en el espejo. Comienza a ver que no le gustan tal vez los zapatos, cómo se le ven. Tal vez la blusa, tal vez el vestido y se cambia otro. Todos los que estamos aquí antes de venirlos a la iglesia hoy nos vimos en el espejo. Todos. No creo que haya habido uno que no. Nos comenzamos a ver para todos los lados. Tal vez nosotros los varones casi no los vemos tanto. Una media mirada y decimos, pues ahí se va. Pero en comparación con las damas es muy diferente. Ellas analizan hasta las cosas, los detalles más pequeños. Son diferentes a nosotros. Pero nosotros somos un poco más distintos. A través del espejo podemos ver nuestras imperfecciones en nuestro rostro. Entre más nos acercamos al espejo, más comenzamos a ver aquellas cicatrices, aquellos granitos, aquellas manchas de sol, y de lejos no se nota. Nos acercamos y decimos, no pensé que tenía mi rostro tan así. Pero ¿a través de qué? A través del espejo. A través del espejo nos vemos porque ahí vemos nuestro reflejo. ¿Dónde más lo podemos ver? Si yo me paro enfrente de esto y no hay reflejo mío. Solamente a través del espejo nos miramos. Vemos nuestra condición. El espejo, amados hermanos, nos aprueba o nos desaprueba. Allá está la dama. Le pregunta al esposo, ¿cómo me veo? Y el esposo ocupado dice, ¿te ves bien? La dama no muy convencida dice, le pregunta a su hijo, ¿cómo me veo? El hijo, ¿te ves bien? Pero no muy convencida todavía. Le pregunta a su madre, ¿cómo me veo? Y él, ¿te ves bien? Sí, te ves bien. Ella no muy convencida. Va al espejo y se mira y se comienza a ver. Para un lado, para otro, y se ve todo. Y se da cuenta, no le agrada cómo se ve. Va otra vez, abre el closet y se vuelve a poner otra ropa. Y se comienza a ver y no le agrada cómo se ve. El espejo. A modo que cuando sale el cuarto queda como una explosión. Ropa por allá, ropa por acá. ¿Por qué? Porque a través del espejo aquella persona se aprobó o desaprobó. El espejo la aprobó o la desaprobó. Y dijo, al final dijo, me veo bien. ¿A través de qué? A través del espejo. A través del espejo. El espejo la aprobó o la desaprobó. Qué interesante. Así es la palabra de Dios para con nosotros. Es el espejo. No hay en otro lugar, en otro libro que nosotros podamos verlos, nuestros reflejos, nuestra condición espiritual. Solo a través de la palabra de Dios. Hay cosas o lugares o formas o maneras en las cuales nosotros a veces nos queremos ver. Mencionaremos algunas de las cuales no es la forma o no es el lugar en el que los podemos ver. Muchas veces nosotros nos sentimos aprobados. Hemos hablado anteriormente que el espejo es el que nos aprueba y nos desaprueba. Así la palabra de Dios es la única que nos aprueba o nos desaprueba. A través de la palabra y a través de Cristo Jesús. Entonces ahorita veremos cosas que a veces utilizamos para sentirnos aprobados como cristianos. Pero más sin embargo estamos equivocados. Muchas veces nos sentimos aprobados por nuestros dones, por nuestros talentos, por nuestro ministerio. Nos estamos viendo a través de ellos y no es la manera correcta.
Nos sentimos confiados, nos sentimos bien porque tenemos dones, porque tenemos talentos, ministerios y los desarrollamos y nos sentimos confiados en ellos. Nos estamos viendo a través de ellos, nos estamos sintiendo aprobados. Mas sin embargo tenemos otras deficiencias, otras áreas las cuales necesitamos mejorar, pero no las miramos porque nos estamos viendo a través de los dones, a través de los talentos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, me dice, esos dones y ministerios y talentos no son suficientes para mí. La palabra me va a aprobar o me va a desaprobar. Tú puedes tener dones, talentos y ministerios, pero miren lo que dice 1 Corintios 13, 1 y 3. 1 Corintios 13, 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas, dice, y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía, dice, entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice, y tuviese, dice, toda la fe del mundo, dice, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, hablando de generosidad y bondad, para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, hablando de sacrificio, no tengo amor, de nada me sirve. Mire cómo la palabra de Dios me hace ver que los dones, talentos y ministerios y todo aquello que me sacrifico a veces tal vez y me siento confiado en ello, pero tengo una cantidad de áreas en mi vida que no he mejorado. La palabra de Dios me dice, necesitas cambiar eso, me dice. No es suficiente. La palabra de Dios me aprueba o me desaprueba. No son los dones o los ministerios que me van a aprobar a mí o me van a desaprobar, sino la palabra de Dios que me aprueba a mí. Y muchas personas estamos confiados por esos talentos, esos dones, esos ministerios, y a veces los sentimos confiados. En Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios. Profetas son predicadores, pastores, ministros de Dios, que se paran en un altar y predican la palabra de Dios, pero muchas veces predican palabras que no es correcta, palabras de mentira. Y ellos dirán, yo profetizaba, yo predicaba en un altar. Van a decir, yo no te conozco a ti, porque yo no estaba haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Estaba predicando mentiras, palabras a mi beneficio. Mire qué cosa, confiado en su ministerio, dones y talentos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Habrán personas que pondrán las manos en los enfermos y se van a sanar, y ellos se van a estar sintiendo aprobados por ese don que Dios les dio. Pero Él les dirá en aquel día, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ve cómo la palabra de Dios me aprueba o me desaprueba? No son los dones, no son los ministerios, no son los talentos que tú tengas. Solamente la palabra de Dios te aprueba o te desaprueba. Nos sentimos seguros allí, pero no es de esa manera. Muchas veces también estamos viendo a través del conocimiento que tenemos, del tiempo que tenemos como cristianos y de todas las enseñanzas que a veces hemos escuchado. Nos vemos a través de eso y nos sentimos seguros. Tengo tantos años de ser cristiano, tengo tanto tiempo de estar en iglesia, se sabe la Biblia revés y derecho casi, y nos sentimos confiados en eso. Nos sentimos seguros en eso. Decimos, ya sé de qué va a predicar, ya conozco esa porción. Y nos sentimos confiados porque lo estamos viendo a través del conocimiento, a través de que hemos estado mucho tiempo en una iglesia. Pero no es la manera en la cual los tenemos que ver, solamente a través de la palabra. Porque muchas veces vivimos en iglesia, estamos en iglesia, tenemos años de estar en iglesia, sin embargo no practicamos lo que sabemos. Un predicador dijo un día, estoy cansado, dijo, de gente con mucho conocimiento, pero no vive ni el 10% de lo que conoce, dijo él. Prefiero gente, dijo, con poco conocimiento, pero que viva lo poco que conoce. A eso hemos sido llamados nosotros, a vivir lo que conocemos, no a tener gran conocimiento y no vivir lo que sabemos. Habemos mucha gente así en las iglesias. Conocemos versículos enteros, capítulos enteros de memoria, mas sin embargo no vivimos ni siquiera una palabra de la que decimos con nuestros labios. Y no es la forma que tenemos que aprobar. No tenemos que decir porque sé, porque conozco, porque me puedo tantos libros de la Biblia, porque sé esto y lo otro. No es la manera. La palabra de Dios a mí me dice que tenemos que practicar la palabra de Dios. Y muchas veces, por eso nosotros los convertimos en aquellas personas que parecemos trabajadores de Amazon y de FedEx. ¿Cómo así? Ve que ellos pasan por las colonias repartiendo los paquetes que nosotros pedimos.
Así muchas veces nosotros estamos en la iglesia. Esta palabra es para los músicos, esta palabra es para los cantores, esta palabra es para los ministros, esta palabra es para aquellos predicadores, esta palabra es para los jóvenes, esta palabra es para las damas, la palabra es para usted y la palabra es para mí. No se comience a repartirle a los demás. La palabra es para usted, para que cambie, para que yo cambie. No se ponga de esa manera, no me ponga yo de esa manera. Y lo hacemos a veces porque estamos confiados, estamos viéndolos a través del conocimiento que tenemos, del tiempo que tenemos en las iglesias. Y miramos a aquel hermanito que recién convertido, con tantas fallas, con tanta falta, apenas está comenzando a dar los primeros pasos. Y nosotros decimos, yo soy mejor que él. No es la manera. Solo porque tenemos mucho conocimiento, porque sabemos muchas cosas de la Biblia. No es la manera esa. Mire Santiago lo que dice, 1, 22 y 25. Pero ser hacedores de la palabra, dice. No tan solo oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, no se recuerda. Se vio el espejo poco y después está allá en la fiesta o está allá en la iglesia y dice, ¿será que me veo bien? Se olvidó porque no se vio detenidamente en el espejo, no se analizó, no arregló su peinado, no arregló ciertas cosas en su rostro, su ropa y dice, ¿será que me veo bien? Se le olvidó, no se vio detenidamente en el espejo. Así también a veces escuchamos la palabra de Dios, en el momento nos sentimos, sí, es para mí, luego salimos por esas puertas, se nos olvida y se nos olvida que estamos en pecado, se nos olvida que estamos practicando ciertas cosas que no le agradan a Dios, se nos olvida que estamos practicando cosas que van en contra de la voluntad de Dios y esa no es la manera. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira, oiga bien, atentamente la perfecta ley, la de la libertad, oiga bien, y permanece en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí se da cuenta? No se trata del conocimiento, no se trata de cuánto sé, de cuánto tiempo tengo de estar en la iglesia. Se trata de hacer la palabra de Dios, de hacerla propia, de obedecerla. Nos cuesta, sí, pero ese es el llamado que tenemos nosotros, de obedecer la palabra, de llevarla en práctica a nuestra vida, porque eso lo va a cambiar. No solamente oírla, sino hacerla. Podemos escucharla. Me sé tantas enseñanzas, decimos, ¿de qué te sirve si no la practicas ninguna? ¿De qué me sirve a mí si no practico ninguna de ellas? Sé tanto de la Biblia, ¿y qué te sirve si no la vives? ¿De qué me sirve a mí si no la vivo? De nada en absoluto. Nos sentimos aprobados porque nos vemos a través de ello. Muchas veces nos miramos a través de los padres, de los predicadores, de los evangelistas. Ellos todos fallan, todos se equivocan. Ellos practican ciertas cosas y decimos, pero como es el ministro, como es el pastor, yo me veo a través de él y digo, yo estoy parecido a él. No, no es él. Acá está. Solo a través de esto. Esta es la que te aprueba o te desaprueba. Este es el espejo que te aprueba o te desaprueba a ti, que te lleva a acercarte más a la presencia de Dios. Y mire, la palabra de Dios nos la ha dejado en esa para desaprobarlos y que sigamos en esa condición. Ese espejo para vernos nos ha dejado para nuestro beneficio, para que nos miremos nosotros a través de ella y digamos, es cierto, necesito cambiar, necesito mejorar, necesito cambiar esta área de mi vida, necesito buscar ser mejor en esta área de mi vida. Lo ha dejado para nuestro beneficio, para que nos miremos nuestra condición espiritual. Cuando comenzamos a leerla, la palabra nos confronta y nos dice, cambia de parecer, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de vivir. Y ese es el espejo que nos permite arreglar nuestra vida espiritual, que nos permite señalarlo hacia el camino correcto, hacia dónde debemos ir. La palabra de Dios para nuestro beneficio, como ese espejo que nos dirige, como ese espejo que nos permite vernos. Y nos dice, cambia eso, cambia tu estilo de vida, cambia de parecer. Por eso el tema, la palabra de Dios, un tesoro invaluable, amado. Un tesoro invaluable para nuestro beneficio, amado. Lo ha dejado allí Dios para nosotros, amado. Para que lo anunciemos, para que nos prediquemos, para que nos instruya, para que nos corrija. Como ya vimos anterior, ese martillo que rompe la roca, rompe esos corazones de los inconversos, transforma esas vidas de los inconversos y nos la utiliza para nosotros, para quitar las impurezas. Ahora ese espejo que nos permite ver todo aquello que no le agrada a Dios. Nos vemos allí y tal vez mamá me dice, ¿estás bien? No, pero la palabra de Dios me dice, no, estás mal. Papá tal vez me dice, no, estás yendo por el camino correcto. La palabra de Dios me dice, no. No son padres, no son madres por los cuales tenemos que verlos. Sus consejos de ellos son maravillosos y los debemos de obedecer. Pero cuando se trata de cuestiones espirituales, eso va más profundo todavía. Y eso más profundo y donde los tenemos que guiar es a través de este libro nada más. No otro libro. Puedes utilizar como un medio para poder aprender más otros libros, pero siempre son basados en la palabra de Dios. Pero este es el único libro por el cual tenemos que dirigirlo nosotros como hijos de Dios. Pero mire cómo lo ha dejado Dios para nuestro beneficio todo ello.
La palabra de Dios también es la brújula y el GPS que nos guía por el camino correcto. Todos hemos utilizado el GPS un día. Todos hemos utilizado para dirigirlos hacia un lugar. Cuando los encontramos perdidos, no sabemos la dirección, no sabemos cómo salir de un lugar, metemos la dirección y el GPS marca toda una ruta donde nosotros simplemente lo vamos guiando por ello. Simplemente lo vamos dirigiendo a la izquierda, a la derecha. Tú simplemente te vas dirigiendo por el GPS. Simplemente te vas dirigiendo. La brújula también en la antigüedad se utilizaba. Los marineros lo ocupaban en medio del mar. Allá la utilizaban para dirigirse. Anteriormente, que no existía la brújula, se dirigían por medio de las estrellas, los astros. Pero después que existió la brújula, por medio de la brújula, siempre apuntando al norte. Ellos decían, el norte está allá, el este, el oeste y el sur. Yo voy hacia el sur, al este, para allá. La brújula la utilizaba. En medio de aquellas tormentas, de aquellas tempestades, confiados ellos porque tenían una brújula para guiarse. En medio de las dificultades, de los problemas, tenían una brújula para guiarse. No miraban en medio del mar nada, simplemente agua, pero la brújula los guiaba. Confiados ellos. Sabían su destino, sabían hacia dónde iban. La brújula los dirigía. La palabra de Dios trabaja de la misma manera en nuestras vidas. ¿Se siente perdido? Ahí está la palabra de Dios. La importancia de tener un guía, una brújula. ¿Cuántas personas no tienen un consejero? No tienen un guía, nunca lo tuvieron. Mamá los abandonó, papá los abandonó. Perdidos hoy en día, en las drogas, en el alcoholismo. Nunca fueron instruidos, nunca fueron dirigidos, nunca fueron instruidos por alguien. Nunca tuvieron un guía que nos guiara. A muchas personas, conocemos personas, escuchan su testimonio y dicen, es que yo nunca tuve a alguien a mi lado. Pero nosotros, mire qué cosa más maravillosa, nos dejó esta palabra que nos guía. En cuántos momentos nuestra palabra nos ha ayudado, nos ha reconfortado, nos ha impulsado a seguir adelante. Ha estado allí momentos perdidos que no encontramos para hacia dónde salir. La palabra de Dios nos guía, nos reconforta, nos da la fuerza. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Dios la dejó como esa brújula, como ese GPS que nos guía, que hasta el día de hoy ella nos ha guiado por el camino correcto. ¿Qué sería sin esta palabra en un mundo lleno de inmoralidad, de perdición, de pecado, consejos a la vanidad, consejos a la arrogancia, al orgullo? Simplemente perdición, siendo bombardeados por todo lugar, por las redes sociales, por todo, por la televisión. Simplemente que lo guiemos por sendas equivocadas, por caminos incorrectos. Pero Dios en su misericordia nos dejó esta palabra para guiarlos por el camino correcto, por sendas de justicia, de amor, de paz, de santidad, por sendas correctas que nos guíen hacia el camino correcto, hacia Cristo Jesús. Es el GPS que siempre es la brújula que siempre nos ha guiado hasta el día de hoy. Él ha sido tan bueno que nos ha dejado para con nosotros, para que caminemos en rectitud, para que caminemos en nuestros caminos de bien. Nos lleva hacia la dirección correcta. Sin guía clara, estamos expuestos a la confusión, a la deriva, perdidos en las corrientes de la vida. ¿Cómo podemos dirigirlo en este mundo sin la palabra de Dios? ¿Dónde estaría nuestra vida sin la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos este manual que nos ha guiado hasta este día? ¿Qué sería de nosotros sin esta Biblia? Sin la palabra de Dios. Nos dejó el Espíritu Santo. Y más que eso, nos dejó su palabra. La palabra misma del Altísimo. Que hasta el día de hoy nos ha guiado. Nos ha traído poco a poco. Nos ha guiado por esos caminos. En momentos que nos hemos encontrado perdidos, haya estado. En momentos que hemos necesitado consuelo para después seguir el camino, haya estado la palabra de Dios. Para con nuestra vida, guiándonos, instruyéndolos, guiándolos por ese camino correcto. Donde hay incertidumbre, donde hay momentos que no tenemos hacia dónde salir. La palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios y leemos un pasaje bíblico, una historia bíblica y encontramos el camino, encontramos el sendero y decimos, gracias Dios. La palabra de Dios como esa brújula que nos guía, que nos instruye en medio de la adversidad, en medio de los problemas, de la angustia. Ahí está la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo, dice Salmo 46, 1 al 3. Nuestra fortaleza, dice. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Ahí está la palabra de Dios. En momentos de adversidad, en momentos de angustia, ¿quién ha sido? La palabra de Dios. Dios hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, como esa brújula. En momentos de incertidumbre, ¿quién los ha sacado ahí? La palabra de Dios, amados hermanos. Guiándolos por el camino correcto. A veces no tenemos salida, porque hay que reconocer que el mundo está lleno de adversidades.
está lleno de problemas, está lleno de cosas, hermano, que nos abruman muchas veces. Honestamente, la vida en este mundo sin Cristo no tiene sentido. Y si no tuviésemos este guía, si no tuviésemos la palabra de Dios como esa brújula que nos instruye, como esa brújula que nos lleva por ese camino correcto, que nos guía en el momento que estamos perdidos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Hacia dónde nos dirigiéramos cuando no encontramos salida? Cuando el consejo de mamá, papá no es suficiente. Cuando el consejo de nuestro amigo no es suficiente. Cuando el consejo de su esposa no es suficiente. Cuando el consejo de su esposo no es suficiente. ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias a Dios, porque les ha dejado esta brújula que nos guía. En esos momentos difíciles, ahí está la palabra de Dios. Ahí nos ha estado guiando. En los momentos de inseguridad, ella nos ha dado seguridad. En los momentos de tristeza, ella nos ha dado alegría a través de su palabra. En los momentos que nos hemos encontrado perdidos, ella nos ha dado la dirección correcta. Nos ha guiado. Así como los marineros en aquellas tormentas, en la oscuridad, se guiaban por aquella brújula. Se sentían seguros. Así nosotros en las tormentas de la vida, en la pérdida de un ser querido, en una enfermedad difícil y que queremos volver atrás. Queremos irnos por caminos desviados. Queremos irnos por caminos incorrectos. Ahí está la palabra de Dios. No. Ve por este camino. Ve por este camino que es el correcto. No te desvíes. Está allí la palabra en aquellos púlpitos, mediante los predicadores. Ahí está aquella palabra cuando la leemos, cuando comenzamos a leerla y nos ilumina nuestro entendimiento. Y nos dice, estás yendo por el camino correcto. Te estás desviando. Y aquel GPS comienza a instruirlo. Comienza a guiarlo. Comienza a dirigirlo. Todo ha sido la palabra establecida para el beneficio del hombre. Aquí en la palabra encontramos los atributos de Dios. La esencia de Dios. Encontramos su carácter. Encontramos la obra redentora de Cristo Jesús para la salvación del hombre. Encontramos aquí todas las respuestas a las preguntas del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos con Cristo? ¿Hacia dónde vamos sin Cristo? ¿Cuál es el destino final con Cristo? ¿Cuál es el destino final sin Cristo? Y nos va encerrando en un camino. 2 caminos nomás. ¿Cuál elegimos nosotros? La palabra de Dios nos ayuda a guiarnos. La palabra de Dios nos ayuda a dirigirlos por el camino verdadero, por el camino correcto. Es esa brújula que nos lleva. Esa brújula que nos tiene hasta este día. Y si perseveramos en sus caminos, nos va a guiar hasta el final. Cristo Jesús a través de su palabra, a través de sus escritos. Ahora bien, para concluir, hemos visto cómo la palabra de Dios ha permanecido. Hemos visto cuán útil ha sido. Hemos visto su poder. Hemos visto el valor que tiene para la vida del hombre. Hemos visto cómo nos ha instruido, cómo nos corrige. Hemos visto cómo sirve para transformar el corazón del inconverso. Hemos visto cómo nos sirve a nosotros para ver nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Hemos visto un poco cómo nos guía ella, la palabra de Dios. Hemos visto cuán poderosa es. Hemos visto que no es un libro cualquiera, sino la voz misma del Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto todo eso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es el valor que le das a esa palabra en tu vida? ¿Qué tan útil es para ti esa palabra? Te pregunto. Si es tan importante, si es tan valiosa para el ser humano, ¿qué valor tiene para ti? Si es un tesoro tan invaluable, ¿qué tan útil es para tu vida? Pregunto yo, ¿cuál es el valor que das a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas inmerso en la palabra de Dios? Si de verdad es un tesoro invaluable, ¿qué tan útil es en tu vida? ¿Qué tanto pasas leyendo las Escrituras? Le dedicamos tiempo a todo. Y decimos, mi familia lo justificamos y mi familia lo necesita. Yo lo necesito, decimos. Pero ¿qué es más importante que la palabra de Dios? Que nos dice, escudriñar las Escrituras, dice. Porque os parece a vosotros que ahí tenéis la vida eterna. ¿Qué libro te puede ofrecer eso? ¿Dónde más puedes leer eso? Solamente en la palabra de Dios. En la antigüedad, en los años antes, cuando el comunismo cometía atrocidades, como les decía anterior, muchas Biblias fueron quemadas.
gente juntamente con las Biblias. Pero cuando eso terminó, una vez un misionero, un evangelista llevó Biblias a esos lugares. Y hubo una anciana que cuando vio la Biblia se partió en llanto y la abrazaba de esta manera y decía: no puedo creerlo, decía, que pueda tener en mis manos otro ejemplar de esto, decía. No puedo creerlo, decía, que pueda tener en mis manos una Biblia como esta. Jamás pensé, hijo, que la volvería a tener, dijo. Jamás me imaginé, hijo, que volvería a abrazar una Biblia como esta. Antes el comunismo me la quitó de mis manos y ahora la puedo tener, decía. Aquella anciana podía entender el valor de este libro. Aquella anciana podía entender el valor de la palabra del Altísimo. Aquella anciana podía entender que este libro no tenía comparación. En ese tiempo muchos hermanos, las Biblias eran escasas. Viajaban kilómetros con pequeños escritos escondidos debajo de las mangas de las camisas. Cuando los revisaban no eran encontrados. Páginas de los salmos, de los evangelios. Y viajaban kilómetros hacia la frontera y decían, para intercambiarla, decían: tú me das uno de Lucas, yo te doy uno de Mateo. Tú me das uno de Marcos, yo te doy uno de Juan. Y regresaban felices. No se aguantaban porque llegara el día de volver nuevamente a esa frontera y volver a intercambiarlo. Tú me das uno de Mateo, yo hoy te doy uno de Juan. Solamente páginas, nada más. Solamente unas pocas páginas de este libro. Pero ellos entendían el valor de las Escrituras. Ellos entendían cuánto valía la palabra de Dios. ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale para ti? Muchas veces ni la casa de Dios respetamos. Ni cuando el predicador está acá. ¿Saben cuál es la actitud tuya y mía muchas veces? Aquel que le gusta el deporte y lo debería dar vergüenza. Tenemos el teléfono a la par y sabemos que está en juego en ese momento. Están cayendo las notificaciones acá. Estamos más pendientes de las notificaciones que caen del juego que de los versículos que se están diciendo en este altar. Esa es la actitud. Y todavía unos ingratos de estas líneas a estas líneas le dicen: ¿cómo va el partido? Y el otro le dice: 2-1. Vergüenza los debería dar. Vergüenza los debería dar. Otros estamos más pendientes de los textos que caen en nuestro celular que de la palabra de Dios. Dentro de la casa. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la actitud fuera de la casa de Dios? Si tú me dices si esa actitud aquí dentro y tú me dices que afuera tú la leas, la escudriñas, tú eres un mentiroso y yo soy un mentiroso. Esa mentira ni tú solo te la crees. Si dentro de la casa donde todo está adecuado, todo está perfecto, esa es tu actitud y esa es mi actitud, ¿tú crees que allá afuera tú en tu casa la vas a leer, la vas a estudiar? Si aquí ni siquiera la respetas ni respetas la casa de Dios. No respeta la casa de Dios, no respeta la palabra ni el ministro que se para en este lugar. Ese es el valor que le damos muchas veces a la palabra de Dios. Ese es el valor que tú le das, es el valor que yo le doy muchas veces. Los debería dar vergüenza. Cuando hemos visto cuán valiosa es, cuán importante es. Cuando hemos visto cómo hombres la han valorado, la han apreciado. Cómo hombres han dado su vida por esta palabra. Antes de negar la veracidad, la han abrazado de tal manera que pusieron sus vidas, la vida de sus hijos, de sus hijas, por la palabra de Dios. Y nosotros en este lugar muchas veces ni siquiera la respetamos. Esa es nuestra actitud, ese es el valor que le damos. Respóndete en tu corazón y di: ¿qué valor yo le doy a esta palabra? ¿Qué es el valor, qué es el aprecio que le doy? Si estos hombres han hecho todo esto por la palabra de Dios, ¿cuál es el valor que yo le doy? ¿Cuánto le estudiamos? ¿Cuánto pasamos inmersos en la palabra de Dios? ¿Cuánto? Invertimos horas en otras cosas, horas. Y en la palabra de Dios no invertimos ni siquiera media hora. Habemos uno en este lugar que no hemos leído la Biblia ni un día. La vez pasada el predicador dijo: el 70% de los evangélicos cristianos no leen la Biblia, solamente el 30%. Estadísticas reales. Ese es el valor que le damos. Si es un tesoro tan invaluable, si es la palabra misma del Altísimo, del mismo Dios, que nos quedó para nuestro beneficio, si es tan importante, ¿por qué somos así? Deberíamos de cambiar ciertas cosas en nuestra vida. El salmista en el Salmo 139, 23 y 24 decía: escudriñame, decía. Le decía a Dios. Conoces mi corazón, le decía. Pruébame, le decía. Y ve en mí, le decía, si hay caminos de perversidad, le decía. Y guíame, le decía, por el camino eterno, le decía. Eso decía el salmista. La palabra de Dios te guía y te dice: cambia.
que amemos la palabra de Dios. Pongámoslo sobre nuestros pies y platiquemos con nuestro Dios. Y reconozcamos nuestra condición. Y comencemos a amar la palabra de Dios. Comencemos a estudiarla. Comencemos a darle el valor que se merece. Comencemos a pasar inmerso en ella. Porque aquí vamos a conocer a Dios. Por medio de la palabra es que lo conocemos. No puedes decir yo conozco a Dios si no leo las escrituras. Y si no le conoces no le puedes amar a Dios. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Y para tú conocer a Dios necesitas conocer la palabra de Dios. No lo puedes amar si no lo conoces. Pues Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú nos concedes estar en tu casa, Dios mío, de haber escuchado tu voz en esta hora, Dios mío. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, Padre amado, a amar tu palabra, Dios mío, a dar el valor que se merece, Padre de la gloria. Pon en nuestro corazón amor por las escrituras, pasión por las escrituras, deseo de escudriñar las escrituras, deseo de amar tu palabra, Dios mío. Pon esos deseos en nuestro corazón. Tú sabes y conoces que nosotros no producimos nada bueno, Dios mío. Solamente tú puedes poner eso en nuestro corazón. Solamente tu palabra, Dios mío, es la que nos corrige, es la que nos instruye. Nos has dejado este precioso tesoro para con nosotros. Un tesoro invaluable que no le podemos poner precio, Dios mío. Que nos es útil para conducirlos en esta vida. Que nos es útil, Padre de la gloria, para llevar una vida recta, una vida justa delante de tu presencia. Es tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a dar el valor que se merece. Ayúdanos, Padre de la gloria, a poder andar en rectitud a través de tu palabra. Amar tu palabra, Padre amado, Dios. Por mediante tu palabra es que te vamos a conocer a ti. Y cuando te conozcamos a ti, te vamos a amar, Padre de la gloria. No solo de labios, sino con el corazón, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a descansar en tu palabra, a refugiarnos en tus escrituras y en tu presencia, a pasar inmersos en ella, Dios mío. Produce en el corazón de este pueblo amor por lo santo, amor por lo justo, amor por la palabra santa del Altísimo, Dios mío. Por favor, te lo ruego, que seas tú obrando en el corazón de tu pueblo. Y pido, Dios mío, que esta palabra quede impregnada en los corazones de tu iglesia. Quede impregnada, Dios mío, y no sea borrada de sus corazones. Ayúdalos, mi Dios. Y ayúdame a mí, Padre de la gloria. Que seas tú, Padre de la gloria, guiándome, Padre amado, mediante tu palabra siempre. Gracias por este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Este momento, amados hermanos, llega aquí el momento de la predicación de la palabra. Le doy gracias a Dios por este privilegio y espero que la palabra quede impregnada en sus corazones y no seamos solo oidores olvidadizos, sino de aquellos que la ponemos en práctica. Sirve para nuestro beneficio y para llevar una vida justa, recta delante de la presencia de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.